en la antesala de dos politólogos que están con nosotros, Pablo Nopoff y Claudio Blanchard. A los dos gracias. Un placer. Muy gentiles. Un gusto. Esta es la foto del peronismo de la reconstrucción, es una partecita de lo que se va a ver más adelante. Bueno, posiblemente. Lo que pasa es que, digamos, la Argentina tuvo un proceso muy extenso de los 2 años del kirchnerismo, pero también muy intenso. A tal punto, digamos, que el kirchnerismo logró interpelar y sobrepasar, digamos, aquel poder de interpelación que tenía o que supo tener el peronismo, lo que implica que en esa foto es muy difícil ver peronismo más allá del kirchnerismo. Dicho de otro modo, cuando vos mezclás una ensalada de kirchnerismo, el sabor es a kirchnerismo. La sociedad ahí esencialmente lo que está viendo es kirchnerismo, y esto de alguna manera alimenta un poquito esa famosa grieta o esa famosa dicotomía, que es cierto que funciona más por inercia que por vigencia, pero que funciona. Ahí estaba Vudú, ahí estaba Aníbal Fernández. Indudablemente, digamos... Ahí estaba la cámpora, a la cual Aníbal Fernández dijo que no entienden nada de política. O sea, digamos, definitivamente había un escenario también heterogéneo, como es lógico en cualquier coalición, digamos. Y yo te sumaría otro elemento también, digamos. Indudablemente, estas fotos y otras van a intentar hablar del 2019, pero la necesidad, me parece, de interpelación del PJ no tiene que ver con pensar el 2019, tiene que pensar con el 2018, con el 2019, con el 2020. Porque indudablemente, si no logra conectar con la gente, más que con los dirigentes, la situación huele a parecido a lo que ha pasado, digamos. Veo a Gerardo Romano, habló Moyano. Creo que es el raro Moyano ahí, ¿o no? Yo no sé si es el raro o no, digamos... Yo creo pero hace 2 años era impensable. Bueno, pero hace 1 era impensable. Pero esto es interesante lo que vos estás diciendo de hace 1 año, no. Me parece que la Argentina de hoy nos está dando una oportunidad maravillosa de repensar cómo pensamos las cosas. Quiero decirte con esto, muchas veces tendemos a mirar fotos, chiquito para atrás, un chiquito para adelante, y me parece que el desafío es sacar el zoom y empezar a mirar un poquito más largo. Me parece que el que logre ver más largo y logre detectar cosas, indudablemente va a mirar con más profundidad de lo que cree, digamos, porque acercarse también te nubla tanto como alejarte tanto. La sociedad acá, digamos, va a estar buscando lo que busca todos los días, que es vivir mejor, digamos. Y no sé si estas fotos finalmente logran traccionar en algo como eso. Me parece que ahí es donde se le da ventaja a un gobierno, en este caso Conviemos o cualquier otro que tenga la botonera, digamos, en ese momento. En términos económicos, ¿esta foto puede espantar inversiones? ¿O es una foto que le da alternancia y no mucho más que eso? ¿O es una foto que atenta contra la idea en medio del cumbre del G20, ministro de Finanzas lunes y martes aquí en Buenos Aires, el encuentro con Christine Lagarde, del propio Macri hoy, a quien fue a ver Lagarde en la Quinta de Olivos, etcétera, junto a Duhovne? Yo creo que no impacta en las perspectivas de inversión en Argentina. Quizás impacta mucho más el número de la propia inversión interna en la relación con el PBI, que hay una proyección para el 2018 de un 15%, y en un ritmo creciente, lo que habla muy bien de una expectativa de crecimiento lento, pero de crecimiento al fin. Entonces, en última instancia, yo creo que el planteo que muestra esta foto, en cierta medida, es la pelea entre lo viejo y lo nuevo. Y me parece que eso está muy instalado y más instalado en la sociedad de lo que uno se imagina. Y en este planteo, desde el punto de vista de la economía, hay un dato simple que te marca un nuevo modelo en términos económicos y no pensado ya más como modelo, sino como una práctica económica. Si vos te fijas cómo se han sostenido los modelos en la Argentina, en la década del 90 siempre se sostuvo por deuda. Sí. En la década ganada también se sostuvo por deuda. Interna. Exactamente. Y social, que es peor, con un contrasentido claro entre un esquema pretendidamente social y con un efecto social del 30% complicado. de pobres, digamos. Exactamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que la perspectiva económica es positiva. Argentina sale de un proceso de recesión de 4 años que con calma social y funcionó. Y sin embargo ahora se exige una salida muy rápida, un proceso inflacionario, cuando en el año 2016 estábamos alrededor del 40%, cerramos alrededor del 25%, hay una caída importante de la inflación. Claro, pasa que estás en 2 años. Top 10, más que top 10, entre los 3 países con más inflación del mundo, digamos. Seguro, en América Latina detrás de Venezuela. Pero independientemente de eso, el equilibrio en el que se sostiene un proceso de crecimiento económico tendido hacia adelante implica no solamente una posibilidad de repensarse, sino una necesidad de repensarse en términos de competitividad y en términos de cosas profundas de la economía que muchas veces no se hablan porque se ven los resultados, pero hay que ver
de dónde se sale y qué se hace para tener ese tipo de resultados. Pablo, vos dijiste por primera vez la elección del año pasado aquí algún día, jugó o pesó más la expectativa que la realidad, el presente, el aquí y ahora y el bolsillo del habitante medio. ¿Eso cambió? Hoy la gente está empezando a privilegiar más que la expectativa, con cierta desilusión por algunas cosas en el bolsillo y por eso algún clima más contestatario, o a Macri le va peor en las encuestas. No, indudablemente hay una caída lógica en las expectativas, una caída con un golpe fuerte en diciembre asociado a un conjunto de elementos de la economía y de la situación de la reforma jubilatoria. La caída interanual entre cómo te dicen que creían que iban a estar un año después su situación económica o el país. Si comparas el kirchnerismo con el macrismo es mucho más largo. Hay una caída 3 veces más fuerte en el macrismo por la sobreexpectativa que había al principio. Macri sigue siendo un presidente bueno para los que creen que es un presidente bueno, más por lo que puede hacer que por lo que ha hecho todavía. Ese es un dato, ¿eh? Porque el choque de realidad con expectativas puede ser grave para el gobierno. Indudablemente, y acá aparece esta idea de lo nuevo y lo puede viejo, consolidarlo, ¿no? claro. La manera de ser nuevo cuando empieza a pasar el tiempo es pararte al lado de algo más viejo. Esto, indudablemente, las fotos que veíamos recién le da una ventaja al gobierno. El problema es que un día pueden decir que los dos son viejos. ¿Estamos cerca o estamos lejos? La verdad es que estamos lejos de saber cuándo puede pasar, pero eso el día que pase pasa de un día para otro. Ahora, ¿cuál es la ventaja del gobierno? Que cuando parte de la sociedad mira hacia arriba y dice, tengo dudas, la verdad es que la oferta política no ha mejorado. De hecho, fíjate una cosa, Paulino. En la provincia de Buenos Aires los bonaerenses votaron 2 veces exactamente lo mismo, macrismo, masismo, kirchnerismo, con los candidatos que quieras, pero digamos esencialmente lo mismo. Y la verdad es que si hoy te pones en vistas del año que viene, posiblemente no sea muy distinto a eso. Entonces, indudablemente ahí hay una deuda, si querés, de la política para ofertar a una sociedad que lo que está buscando es alguien que lo lleve a un mejor lugar. ¿En qué sentido? En su primer metro cuadrado. Pero no es una cuestión de egoísmo, es sano egoísmo. Quieren vivir mejor, quieren vivir en su barrio, pero quieren vivir mejor. Quiero hacerles la última pregunta a cada uno, yo me voy al diálogo con Álvaro González, que está aquí con nosotros. En principio, lo del dólar es presión, es una olla a presión el dólar, volvió a ser una olla a presión, 413 millones de dólares gastó el Banco Central hoy y lo terminó poniendo en 20,55, digamos, un número que parecía alto hace tan solo un mes, digamos. Sí, yo creo que la exigencia a modificar el valor de la moneda tiene que ver con presiones corporativas. Me parece que se va a sostener el dólar muy equilibradamente, no va a pasar los 22, porque hay una necesidad en cierta medida. O sea, vamos de a un contener dólar la político, inflación. digamos, para Sí, que no haya precio, digamos. definitivamente. Y fue una toma de liquidez para que no se traslade a inflación. Me parece que el dólar no es el problema. ¿Y cuál es el problema? Me parece que se sostiene. La gente se bancó muchos años de inflación. Sí, hace 10 años que estamos arriba del 20. Digamos, ese tampoco es el problema. Entonces, ¿cuál es? Yo creo que el gran problema esencialmente de la economía es de competitividad. Y si uno mira el sector externo, estamos con algunas dificultades. Tuvimos el récord histórico de déficit de balanza comercial de alrededor de 8.500 millones de dólares. Pero si uno analiza la composición de ese déficit, en última instancia tampoco es tan alarmante. Porque uno ve que creció, mientras crece el 1% las exportaciones, es decir, todavía no pasamos un punto de inflexión de caída, y las importaciones crecen más o menos un 19%, la composición de las importaciones está más asociadas a bienes de capital que bienes finales y de consumo. Quiere decir que en última instancia hay un proceso de capitalización de la estructura industrial argentina que prevé criterios de competitividad donde en la Argentina a partir del 2020 va a tener que repensar cómo genera riqueza y cómo será el mundo en serio. Y yo creo que este tiempo es un colchón para prepararse sustantivamente en términos de cómo salir al mundo, en términos de cómo manejar el management de las organizaciones que producen riqueza. Y eso es un debate no saldado en la Argentina. Creo que tenemos un problema dirigencial grave, que es más grave todavía que la economía, porque la economía lo que se mide es un resultado de lo que se hace. Y en ese sentido yo creo que hay un sentido práctico de empujar esto más que este otro. Y esta es otra gran sorpresa de cómo se está manejando la economía en este gobierno. Que se pensaba que iba a ir acá y no acá y terminó siendo mucho acá. Por eso kirchnerismo de buenos modales, como dicen algunas. Puede ser, puede no ser. Yo creo que no. Creo que, mira, yo escuchaba el otro día o leía algo que comentó Beatriz Arlo sobre Mauricio Macri. Dijo, pobre presidente, no tiene tradición política. Yo dije, qué suerte que el presidente no tiene tradición política, porque en la Argentina
No hay ideologías, los partidos políticos son estructuras de acceso al poder. Y por primera vez alguien dice, bueno, seamos prácticos y vamos a la gestión. ¿Cómo hacemos las cosas? Y replantear las cosas de otro lugar, y eso es sustantivamente político, y creo que necesariamente va a impactar en toda la dirigencia argentina, especialmente la económica. ¿Hay espacio para un polo de centro-izquierda, independientemente del peronismo como alternativa de alternancia de poder en la Argentina? Es decir, lo que Margarita siente que tiene que hacer, juntar a Lustó con Massa, etcétera, ¿es viable o no es viable con el socialismo del IFSI? Yo te diría que es viable, pero desde otra mirada. No tiene que ver con juntar nombres, tiene que ver con tener un sentido. Este gobierno tiene un sentido, el kirchnerismo tiene un sentido, que genera reacciones diversas. Cualquier cosa puede generarse si tiene un sentido. El problema del peronismo es que no está encontrando ese sentido. El problema del radicalismo es que no está encontrando el sentido dentro de Cambiemos. El problema de otros actores es que no terminan de encontrar un sentido. No es por juntar, es por tener un sentido. Uno puede ganar una elección, su elección, con 5, con 10, con 8, con 14 puntos. El problema es no terminar de entender cuál es tu elección, digamos, porque no terminas de entender cuál es tu sentido en esta Argentina donde el corto plazo te resulta mentiroso, digamos. Y es muy cruel esto, porque uno tiene que hacer proyecciones mucho tiempo antes de que las cosas empiecen a pasar, pero para eso están las convicciones, ¿no? O sea, todo el mundo quiere discutir el mediano y largo plazo, pero todo el mundo quiere la respuesta ayer, ni siquiera hoy. Y es razonable que el argentino quiera vivir mejor ayer, que quiera vivir mejor hoy y que quiera vivir mejor mañana. En nuestras vidas, desde el tren en el que nosotros andamos, las elecciones marcan las estaciones. Y la verdad es que habla muy mal de nosotros eso, porque nos estamos perdiendo de vista que la mayoría de los argentinos, mucho más sanos que nosotros, digamos, en ese sentido, tienen un montón de estaciones intermedias. Y esas estaciones intermedias tienen que ver con el día a día. El dirigente que entienda que hay que atender en esas estaciones, gana todas las elecciones, no importa cómo se llame y no importa de qué espacio sea. Gracias, Pablo. Placer, hermano. Gracias, Claudio. Verdadero placer. Un gusto. Verdadero gusto. Placer. Lo bueno y breve, doblemente bueno. Gracias por esta compañía.